Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 16 del mes de abril del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Hirán envía embajadores a David. Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasín, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Hermanos, vemos cómo David comienza con éxito su reinado. Comienza derrotando a los filisteos, un pueblo que eran enemigos en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre le da la victoria a David, se la da en 2 ocasiones en esta porción. Lo derrota y dice que la fama de David se extendió. Igual había el rey de Tiro, el rey Hirán, quien le envió trabajadores, envió madera de cedro para que edificasen su casa. Y eso dice David que se entendía como que Dios había confirmado su reinado. Hermanos, cuando Dios escoge para un ministerio, para un propósito en un lugar a alguien, Dios se va a encargar de proveer todo. Dios se va a encargar de irle dando a diario las batallas que sean necesarias ganar. Dios irá poniendo el temor o el favor de las personas que están a su alrededor para poder dar la victoria, para poder derrotar a aquellos que buscan el mal, para poder proveer aquello que sea necesario para llevar a cabo la obra, el propósito de Dios. Vemos como David es obediente a la palabra de Dios y comienza a cumplir sus órdenes. Además, vemos como en la primera derrota los filisteos dejan sus dioses y él manda a quemarlos, no a guardarlos, no a tenerlos, sino a destruirlos. Así tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros: destruir aquello que nos separa de la voluntad de Dios, destruir aquello que no nos permite llegar a una buena comunión con Dios, comenzar a obedecerle. Dios le da las estrategias a David de cómo vencer por segunda vez a los filisteos. De igual manera, Dios nos da las estrategias, nos habla a diario. Muchos no lo entendemos, pero muchos sí. Y Dios nos habla a diario para ir venciendo aquellos enemigos, ir cumpliendo aquellos propósitos que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, la obediencia al Señor, el mantenerse atentos a las indicaciones que Dios nos da
para vencer en aquellas circunstancias por las cuales podamos estar pasando dentro del liderazgo de una iglesia, dentro de la familia, dentro de la comunidad donde habitamos. Seamos atentos a la voz de Dios, que Él nos va a dar siempre las estrategias, las salidas, los puntos de llegada, los puntos de entrada, para poder vencer aquellas situaciones que se ponen enfrente. Para lograr llegar a obtener, a cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida, obedezcamos su palabra, obedezcamos indicaciones y veremos cómo al final obtenemos y logramos el objetivo que Dios tiene en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.